Hablemos de pensiones, ese tema que a medida que vamos cumpliendo años, acercándonos sigilosamente al momento de la jubilación, pues va ocupando cada vez más espacio en nuestras reflexiones particulares, ¿no? Y hablo en primera persona. Bueno, hagamos cálculos. En 1980, cada pensión estaba mantenida por una media de 5,3 trabajadores. En 2060, la proyección es que esa cifra se va a reducir a 1,3. Es decir, por cada pensión, antes había 5 trabajadores o más que ayudaban a sostener esa pensión y en el futuro pues apenas 1,3. La perspectiva, la verdad es que dicho así no es buena y a pie de calle el 67% de las personas están preocupadas por este tema, según datos de Funca. Los gobiernos europeos lo que están haciendo es tomar cartas en el asunto. El modelo económico en el que el Estado lleva el peso principal del sistema de pensiones, dicen algunos que hace aguas. Sigue siendo el que elige la mayoría de los países, este sistema, ¿verdad? Pero muchos comienzan a apostar por propuestas en las que las aportaciones de los trabajadores pues cobran importancia, ¿no? Un sistema, podríamos decir, casi mixto. Enseguida profundizamos. Antes le presentamos a nuestro invitado en esta mañana, es Camilo Deza. Es economista, es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Aragón. Camilo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿También piensa Camilo en su jubilación? Sí, siempre hay que tenerla en mente. Sí. ¿No? Cuesta que es bastante más joven que yo, o sea que tengo que preocuparme yo más, ¿no? En principio, ¿o no? Bueno, al fin y al cabo, cuando nos toca a cada uno, pues existirá un sistema u otro. El que hay actualmente, como muy bien has explicado, ha cambiado mucho durante los últimos años, pero sí que es cierto también que es el más generoso. En nuestro país, de hecho, vamos a analizar, ¿no?, el contexto. En España lo que tenemos es un sistema que se conoce como prestación definida. A ver, para profanos, ¿en qué consiste? El sistema que tenemos actualmente en nuestro país es un sistema que se basa en tomar unos años de cotización, el tiempo que has trabajado, y en función de esos años que has trabajado, aplicar un porcentaje sobre lo que se denomina base reguladora. Esa base reguladora es un cociente entre esos meses con un denominador, que ese denominador es superior a esos meses que tú has trabajado y entonces sale un porcentaje. Y ese porcentaje se multiplica por un importe de los últimos salarios que has cobrado durante la finalización, a día de hoy, los últimos 25 años de tu vida laboral. Y este sistema, a futuro pienso, imagino que puede hacer aguas, pero por una cuestión quizá demográfica, por una cuestión de población activa, no lo sé. O bien puede ser un sistema que se puede mantener a lo largo de las décadas. El sistema ha variado, como hemos dicho antes. Entonces, los dos principales motivos por los cuales ha variado es, en primer lugar, por el envejecimiento de la población. Vivimos más, eso es una buena noticia. Sin duda. Y por otro motivo, por el método de cálculo. A día de hoy se toman los últimos 25 años para llevar a cabo estos cálculos, pero anteriormente se tomaban 15, anteriormente se tomaban menos. Entonces, claro, se daba la situación que el dinero que aportaba cada trabajador podía ser inferior, como es ahora, al dinero que acaban cobrando durante el tiempo que están jubilados. Claro, ahí hay mucha diferencia entonces, entre lo que cobramos cuando estamos jubilados a cuando estamos trabajando, y siendo, entre comillas, lo digo, en cursiva, productivos. Efectivamente. A ver, aproximadamente cada trabajador y la empresa, porque lo que nos retiran como persona de nuestra nómina no es lo que cotizamos, la empresa paga aproximadamente un 30% más de nuestro sueldo, cada trabajador aporta esa cantidad. Entonces, este tema viene de muy atrás, este problema. No solamente porque vivamos más, sino porque, claro, si yo voy a vivir 30 años y hace tiempo se calculaba mi pensión con mis últimos 15, ¿qué situación podría darse? Que yo tuviera incentivo a cotizar más durante los últimos 15 y durante los primeros 25 mucho menos. Entonces, ahí teníamos un primer problema que, tratando de alargar la edad de jubilación, se está intentando solucionar, pero que se está viendo que no es suficiente. O sea que una de las soluciones es alargar el tiempo de cotizaciones, bueno, los años que se deben tener en cuenta para hacer el cálculo de las pensiones, es pasar de 15 a 20, por ejemplo. Esa sería una forma, pero lo que se está haciendo actualmente, además de esa, es también alargar la edad. Es decir, si no cumples un total de años cotizados, que si no recuerdo mal está en 38 a día de hoy, no puedes jubilarte con 65. Tienes que esperar 66 y el horizonte está que en el año 2028, creo que es, tengas que tener obligatoriamente 67. Lo de la hucha de las pensiones, ¿tenía sentido o ha pasado lo que tenía que pasar? ¿Que se ha echado mano de ellas para tapar agujeros en los malos momentos de las cuentas del Estado? A ver, la hucha de las pensiones nunca fue una mega hucha. Esto hay que tenerlo en consideración.
Entonces, claro, cuando existen épocas de recesión, cotizamos menos a la seguridad social. ¿Por qué? Porque tenemos unas prestaciones por desempleo máximas, que suelen ser muy inferiores a los sueldos que venimos cobrando cuando estamos trabajando. Entonces, por lo tanto, el problema viene por dos cauces. El primero, hay menos trabajo, y el segundo, cotizamos menos cuando estamos en paro. Por lo tanto, esa hucha se gasta muy rápidamente. Además, teniendo en consideración que las personas se jubilan independientemente de si haya recesión o no. Es decir, si tenemos gente muy envejecida que se va jubilando, haya o no haya trabajo, esa gente sigue teniendo derecho a jubilarse. Claro. Lo que pasa es que bueno, el tema de la edad de la jubilación, de las pensiones, en España siempre estará a debate, pero es que lo está en todo país avanzado, ¿verdad? Vamos a dar un garbeo, si le parece, Camilo, por Europa, porque ¿qué modelos están utilizando que sean, pues no sé, sistema de cuentas mixto, sistema de puntos? ¿Qué hay por ahí, no? Hay a día de hoy en Europa 3 sistemas predominantes. El nuestro, que vamos a llamarlo puro si queremos, que el más semejante a nivel europeo de otro país es Francia. Sí, seguramente, ¿no? El otro es el que se denomina de cuentas nocionales. Es uno que existe, el que más lo tiene implantado es Suecia. Y este sistema de cuentas nocionales lo que hace es destinar, o sea, el Estado aporta a unas cuentas, vamos a denominar virtuales, porque no es un dinero que se traspase a ningún tipo de producto bancario ni financiero, ¿vale? Un porcentaje del sueldo bruto de los trabajadores, y ese porcentaje del sueldo bruto de los trabajadores lo va revalorizando hasta el día que se jubilan en función del crecimiento del país. Es decir, si tienes 30 años, hasta los 65 se irá aportando, creo que es un 16% aproximadamente, de tu sueldo bruto anual a esa especie de hucha virtual, y cuando te jubiles, ese dinero podrás hacer uso de él, y ese dinero se habrá ido revalorizando en función del crecimiento del país. Este sería un sistema. Curioso, ¿eh? Estamos hablando de un dinero que en realidad no se guarda en ningún lado, ¿no? Es criptodinero, ¿no? Con perdón de la expresión. Efectivamente, esto claro también da que pensar. Es decir, si el día que yo me jubile no existe gente trabajando, o el sistema de pensiones o incluso de país de Suecia no funciona, pues volvemos a tener el mismo problema. Claro. No se podrá asumir. Pero bueno, es un sistema que teóricamente es más equitativo. ¿Por qué digo más equitativo? Porque cada trabajador sabe lo que ha aportado y sabe lo que le va a llegar. Nuestro sistema es mucho más solidario. Pero claro, ser solidarios no siempre implica ser justos. Luego existe el sistema que se utiliza, por ejemplo, en Alemania, que es un sistema de puntos. Este sistema de puntos es un poquito diferente. Este sistema de puntos lo que dice es, se toma el salario medio del país y vamos a poner un ejemplo. Si yo cobro el salario medio, yo tengo un punto. Si cobro el doble, tengo 2. Si cobro la mitad, tengo medio. Entonces, cada año a mí me mandan lo que denominan la carta naranja, que es una cartita que me dice los puntos que he ganado ese año. Y cuando yo me voy a jubilar, el Estado, el gobierno, dice, tanto vale un punto. 40 euros, 50 euros, 30 euros, 10 euros, lo que consideren. Y multiplican mis puntos por ese nivel de euros. Es casi un sistema de incentivos. Si es posible ganar más puntos, no lo sé. No, porque los puntos van en función de lo que cobras. Vale, o sea que... Pero claro, ¿qué riesgo tiene esto? Que es una medida totalmente política. ¿Por qué? Porque si el gobierno de turno cuando yo me jubile dice que mis puntos valen 30 euros, valen 30. Y si otro quizá quiere ganar mis votos, pues igual dice que valen 50. Entonces, tampoco termina de ser un sistema, digamos, estable al 100% y que no pueda variar en función de los vaivenes. Claro, es que estábamos antes, hacía una referencia a la demografía, al envejecimiento de la población, pero claro, yo creo que ahí entran muchos más matices, ¿no? El tipo de población activa, la renta per cápita que se puede tener, los servicios que presta el Estado, que no estén privatizados y que sean públicos y que por lo tanto pues se comen buena parte de las cuentas, ¿no?, de un país, como tiene que ser para los que defienden lo público. Hay muchos matices, ¿no? Claro, a ver, actualmente en el año 2025 hemos cerrado con un déficit del sistema de pensiones de 7.000 millones de euros. Esto, para ponerlo un poquito en contexto, el presupuesto anual de toda la Comunidad de Aragón son 9.000. Claro. Para que nos hagamos una idea. Pero realmente, a día de hoy, de cada 4 euros, 1 de pensiones se está financiando con impuestos. Entonces, ahí ya se ve que el sistema en sí, por sí solo, no es sostenible. Entonces,
¿Cómo se está consiguiendo llegar a cubrir lo que requieren las pensiones? Con impuestos. Entonces, si retiráramos esos impuestos de la cuenta, en realidad nuestro déficit es entre 50.000 y 60.000 millones de euros. Esto ya no es la comunidad autónoma de Aragón, es la de Cataluña, para hacernos una idea. Claro. Entonces, claro, ya se ve que con nuestra población, con nuestros salarios y con nuestro nivel de envejecimiento, las cuentas no son sostenibles. Un sistema de pensiones no está pensado para financiarse con impuestos, porque si se financia con impuestos, ¿qué es lo que se ve perjudicado? La sanidad, la educación, la justicia, la defensa, es decir, todo el resto de partidas que un gobierno tiene que asumir con los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, históricamente, y lo que a nivel europeo se desea o se pretende, es que el sistema de pensiones sea independiente del sistema de gobierno del país. Pero claro, para eso hay que hacer reformas. Claro. ¿Y a quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Yo entiendo que hay reformas en las pensiones que lo que cambian es un modelo que a todo el mundo le va bien por ser solidario, aunque es verdad que, bueno, que depende, ¿no? Como se mire, pero bueno, porque habrá gente que está diciendo ahora mismo, pues mi pensión la verdad es que no se corresponde a todo lo que he trabajado y el dinero que he generado, ¿no? Pero bueno, a ver quién le pone el cascabel, aunque se hayan hecho reformas. Entiendo que esto es una de las cuestiones más delicadas que puede acometer pues un país. En Francia, por ejemplo, en cuanto se habla de pensiones, se sale a la calle. Sí, de hecho en Francia es el único país de Europa que no ha retrasado la edad de jubilación. Claro. Han conseguido, a través de las manifestaciones, que la edad no llegue a ser a día de hoy de 67, la edad de jubilación. Claro, además de tener en consideración las pensiones, también hay que mirarlas desde el punto de vista del mercado laboral. Es decir, ¿qué está ocurriendo a día de hoy? Que el salario medio sea inferior a la pensión media es algo que jamás había ocurrido. Y que por sí mismo, en sí no tiene sentido. Porque claro, si el 30% de mi sueldo, que cobro menos que una persona que está jubilada, tiene que ir a pagar esa jubilación, no hace falta ser economista. Es decir, está muy claro que no es suficiente. Por lo tanto, las empresas ya están cotizando más. El otro día salió, por ejemplo, un artículo que la Seguridad Social ha incrementado la recaudación de los autónomos en un 24%, un nuevo cambio que han hecho legislativo para que cada uno cotice por sus rendimientos reales y no por estas bases que nos permitían anteriormente elegir. Pero hay que seguir trabajando en ello y hay que buscar más fórmulas todavía. Sí, claro, porque en la mayoría de la conversación yo estaba pensando en el trabajador por cuenta ajena. Cuando hablamos de autónomos, ¿verdad? Esto ya es otro cantar también, ¿no? Cuando tienen que pensar en su jubilación y cómo tienen que aportar más en los últimos años, prácticamente doblar, ¿no? Sus aportaciones. A día de hoy existen unos tramos, son 17. Wow. No voy a entrar a explicarlos, ¿de acuerdo? Pero el cambio legislativo, a mi juicio, es positivo. ¿Por qué? Porque a día de hoy las prestaciones que van a tener estos autónomos van a ser en función de lo que realmente ganan. Entonces, claro, anteriormente, históricamente, siempre se trataba de ahorrar durante la época que trabajabas como autónomo y no pensar mucho en esa jubilación. Entonces, cotizabas por una base mínima. Entonces, habrá muchísimos autónomos que habrán trabajado toda su vida, que habrán cotizado por estas bases mínimas y que su pensión será muy escasa. 800, 900, 1.000 euros. Entonces, claro, pero aquí no está la raíz del problema, a mi juicio. Es decir, esta medida legislativa nos obliga a pagar más, pero también nos da mayores prestaciones. A mi juicio, el problema está en que los últimos años de la vida laboral, la famosa generación del baby boom, ha cobrado mucho más dinero y ha tenido una proyección laboral muy diferente a la gente joven de hoy en día. Y tampoco es justo, como hemos dicho antes, que no es solidario que estas generaciones del baby boom que han cotizado durante mucho tiempo con unas bases muy altas deban ver mermada su pensión. Entonces, otra medida que se está llevando a cabo, ¿cuál es? Incentivar los planes de empleo. Es decir, tratar de trasladar esa carga que tienen los gobiernos, o mejor dicho, el sistema de pensiones, en cuanto a las jubilaciones, a las empresas. ¿De qué manera? Incentivando que las empresas aporten a planes de pensiones para sus trabajadores y que sea un poquito una forma de atraer talento, de tratar de, entre comillas, competir entre ellas para quitarse trabajadores, ¿no? Es decir, pues mira, si vienes conmigo, además de tu sueldo, tienes una aportación a un plan de empleo que tiene sus incentivos fiscales, etcétera. Pero está claro que el sistema por sí mismo puro, a día de hoy,
no funciona correctamente en términos de dinero, porque, insisto, es el mejor que hay. O sea, es el más solidario, es el que mayores prestaciones da, pero es mucho dinero. No pretendíamos con esta conversación, con esta entrevista a Camilo Deza, que nos diera la fórmula perfecta, porque entiendo que debe haber mucha gente como Camilo, expertos trabajando en ella, intentando imaginarla, pero bueno, sí hacer un poquito de pedagogía. Y luego al final, como cada uno nos miramos al ombligo, los que todavía no están jubilados están diciendo ya, pero ¿a mí me llegará mi jubilación? En principio sí, ¿no? A ver, sería un caos social. Es decir, lo que está visto es que lo que existía no puede continuar existiendo. Entonces, a mi juicio, a día de hoy es cierto que las medidas que se están llevando a cabo no diferencian entre población. Quizá sería algo a valorar, es decir, oiga, miren, los que han nacido a partir del 80 van a ir por este sistema. Los que han nacido previamente el 80 van a ir por este otro. He dicho el año 1980 porque por decir algo, ¿no? No, porque concretamente esté estudiado esto. Pero claro, a día de hoy es lo mismo para todos. Entonces quizá un sistema mixto en el cual haya que variar pues, la pensión que cobre yo frente a la pensión que pueda cobrar mis padres, quizá sería un camino a valorar. Camilo Deza, lo vamos a dejar aquí, pero lo seguiremos analizando. Esto nos interesa a absolutamente todos. Así que muchísimas gracias, economista, por estar con nosotros. Un placer, ¿eh? Gracias a vosotros.